Sí, estamos. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Pablo por acá, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename. Bueno, saludamos primero que todo a quienes se comienzan a sumar a esta transmisión, a quienes se van a sumar también posteriormente en este video que lo guardamos y lo difundimos a través de nuestra página de YouTube. Estamos volviendo con intervención directa, este es el 17º programa, estuvimos parados como un mes y el motivo de eso principalmente obedece a el cuidado de nuestra salud mental, harto deterioro que hemos sufrido como trabajadores y trabajadoras de la niñez en este contexto de pandemia, con teletrabajo, particularmente también las compañeras educadoras de trato directo en las diferentes residencias. Así que quiero partir principalmente enviándole un abrazo fraterno, cariñoso, un abrazo caluroso a todas nuestras compañeras, a nuestros compañeros, socios y socias del sindicato y a los que no son socios y socias también, porque sabemos que evidentemente a esta altura del año hay un cansancio importante, hay un desgaste importante de nuestra salud física, de nuestra salud mental. Así que nada, pues acá seguimos poniéndole el aguante y le mandamos harto Nehuen a todos y todas. Dicho sea eso, y bueno, saludando a los que se van sumando. Hoy día vamos a hablar de una temática reciente, coyuntural, que es particularmente la aprobación ayer, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados del veto presidencial que se le pone al Sename 2.0, a este servicio rimbombante de protección especializado a la niñez, que, como lo hemos dicho como organización sindical, es netamente un Sename 2.0 que viene solamente a cambiar nominalmente el sistema, pero que mantiene la estructura de lo que actualmente es el Sename. Y para esto, para hablar de esto, del Servicio de Protección Especializada a la Niñez, del veto presidencial, de la Ley de Garantía de Derechos, estamos con una invitada muy especial y bueno, un invitado también que está en esta oportunidad, ya de la casa. Estamos con Javiera Barrientos, compañera de ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas, que es coordinadora, ¿cierto?, del equipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, y con Francisco Borsiglia, dirigente del sindicato, presidente del sindicato. Así que, primero que todo, como es habitual en este espacio, damos como el espacio mismo para que ustedes mismos se puedan presentar. Así que partimos por ti, Javiera. Cuéntenos quién eres, de dónde vienes. Bienvenida. Sí, hola chiquillo, un gusto estar hablando con ustedes. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, yo soy parte de ABOFEM, que como bien dijiste, Pablo, es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Y además soy de parte de la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencia y dentro de esta comisión coordino el equipo de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que esa es como mi presentación en general. Hace rato estamos haciendo con el equipo un seguimiento arduo respecto de la tramitación de los proyectos de ley que vienen a modificar, ¿cierto?, a Sename. Entonces, feliz de poder estar aquí y hablar estas temáticas tan relevantes. Eso. Bacán, compañera. Bienvenida nuevamente y muchas gracias por participar. Francisco, preséntese igual, compañero, ya usted Hola un poquito Pablo, más. ¿cómo estáis? Hola Javiera, bacán el espacio. Bueno, mi nombre es Francisco, dirigente de Sintrasub Sename. Saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo y que nos van a ver en este en vivo. Quienes están atentos a este en vivo, mantenerse en la discusión porque es un tema que nos importa, nos debe importar. Debemos tener conocimiento respecto a lo que pasa en nuestros lugares de trabajo. Incide estas leyes en nuestras condiciones laborales y, por cierto, en la calidad de la atención de la niñez y a la juventud con la que ejercemos. Entonces, los invito a que se queden para la reflexión, ojalá opinen y estamos para eso. Estamos bien cansados, la verdad de las cosas. Ha sido un día difícil, semanas difíciles en contexto de pandemia. Algunos criamos, tenemos que preocuparnos del tema escolar también. Entonces, nada, pues. Y aquí estamos decididos, ¿cierto?, por visibilizar, por reflexionar respecto a la temática que nos convoca hoy día. Bacán, compa. Entonces, bienvenidos y... ¿Me escucho bien, cierto? ¿Sí?
Saludar también a todos los que se van sumando, a todas las que se van sumando. 17º programa en vivo de Sintrasub Sename, intervención directa. Así que nada, pues como decía al principio, vamos a estar discutiendo un poquito del Servicio de Protección Especializado de la Niñez, de la Ley de Garantías de Derechos, del veto presidencial que se pone por parte del Ejecutivo hace ya un par de meses en relación a la aprobación del Servicio de Protección Especializado de la Niñez. Así que vamos a ir un poquito desde lo general a lo particular. Primero que nada, poder dar un poco de los conceptos generales y del contexto general. Entonces, preguntarle a ambos, partiendo por Javiera, dar un marco de lo que es el Servicio de Protección Especializado de la Niñez, primero que todo, y después como de la primera ronda, digamos, poder hacer lo mismo con la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez. Entonces, démosle ahí, vamos pimponeando, esto es una conversación. Y bueno, saludamos ahí también a Dominique, Caroline, Eric, que mandan también sus saludos a través del Facebook. Démosle nada, compañera. Servicio de Protección Especializado de la Niñez. Servicio de Protección Especializado. Bueno, este nuevo servicio, ¿cierto? Es uno de los servicios, valga la redundancia, que viene a modificar a Sename. Ya es importante que nosotros tengamos claridad de que cuando hablamos del Servicio Nacional de Menores en la actualidad, hablamos de dos ramas grandes, pero que están bajo el mismo servicio, que es el área proteccional y es el área de reinserción adolescente, que tiene que ver con los adolescentes infractores de ley. Entonces, una de las modificaciones que hace mucho rato se nos venía solicitando, sobre todo de la opinión internacional, de organismos internacionales, era que para que hubiese una especialidad real, se tenían que dividir, este servicio se tenía que dividir. Entonces se crearon dos proyectos de ley que hace harto rato igual ya venían presentándose en diversos gobiernos anteriores para que esto se materializara. Y el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia es el nuevo Sename, por así decirlo, pero solo la parte proteccional. También es importante saber que hay un proyecto de ley que se está tramitando que tiene que ver con el nuevo servicio de reinserción penal adolescente, ya que tiene que ver con los adolescentes infractores de ley. Pero el nuevo Servicio de Protección Especializada salió antes de la discusión, ¿cierto? Y también es importante saber que este proyecto de ley ya había terminado con todos sus trámites legislativos. Eso es súper importante y eso es lo que nos convoca hoy día, porque ya se votó en Cámara de Diputados, se votó en el Senado, después se creó una comisión mixta para, ¿cierto?, solucionar ciertas deficiencias y ponerse de acuerdo entre ambas cámaras, y salió del Congreso. Y aquí viene lo interesante, que es lo que nosotros estamos estudiando y de lo que estamos hablando, que una vez que sale del Congreso y termina sus trámites ordinarios, el presidente de la República, después de 30 días, utilizó su facultad de veto. ¿Qué significa esto? Que por medio de un escrito, para que la gente lo entienda, se ingresa al Congreso un proyecto nuevo sobre el mismo proyecto que ya salió, solicitando que se eliminen algunas cosas, que se sustituyan o que se adicionen. Y eso fue lo que ocurrió con este proyecto de ley. Entonces, es necesario comprender que ya terminó con sus trámites, el presidente veta este nuevo proyecto que se iba a materializar en una ley y en un nuevo servicio, y ahora esta semana, desde hace ya una semana atrás, se estaba discutiendo y justamente ayer se votó en sala la discusión general del veto, ¿ya? Pero es importante entender que este nuevo servicio viene como a suplir al Sename, a reemplazar al Sename, supuestamente en una reforma orgánica, estructural, que lo viene a cambiar, pero básicamente no es así. Pero esa es la finalidad del servicio, el nuevo Servicio de Protección Especializado. A grandes rasgos. Francisco, Oye, gracias, sí, Javier. Como súper lo que plantea Javiera, y quiero hacer hincapié en un tema que no es menor, que es la presión. La presión internacional respecto a los incumplimientos y a los tratados que el Estado de Chile no ha cumplido hace ya 30 años. Y que se suma otra presión que no es tan institucional desde lo internacional, sino que obedece a la presión, lamentablemente, ¿cierto?, a costa de la muerte, del fallecimiento, del maltrato, de vidas que han perdido la posibilidad, ¿cierto?, de poder desarrollarse en plenitud su vida. Por lo tanto, aquí estamos hablando que son leyes que no nacen a voluntad de la autoridad política, de la autoridad de gobierno, del cualquiera que sea. No es una cuestión de voluntad o que haya un real interés o una real preocupación por la niñez y juventud, sino que obedece a que hay una situación ya
que no se puede tapar, ¿cierto? Que es la muerte de miles de niños, niñas y jóvenes, y también una presión internacional al respecto. Entonces, yo quiero dejar como el acento de que aquí no es una voluntad del gobierno de turno o de las autoridades políticas que tramitan estas leyes. Harto se podía sacar al respecto los comentarios de las autoridades políticas del día de ayer en el Congreso. Harto se sacaba de que nuestros niños, pero obedece a una cuestión coyuntural, obedece a una presión internacional, pero no es una cuestión que nazca de ello. Y en ese contexto, además, incorporar que las recomendaciones de los organismos internacionales obedecen básicamente a, como dice Javier, a la separación del servicio, pero claro, el proyecto de ley plantea, o sea, la propuesta de este país, de nuestro país, plantea la separación para ciertos niños. Pues. Hay adolescentes que quedan, o la entendemos como que quedan sin protección, y esos son los que quedan bajo la ejecución del Ministerio de Justicia, y hay niños, niñas y adolescentes que pasan, ¿cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros creemos que la división debe ser efectiva, pero perfectamente podrían convivir en el mismo Ministerio de Protección, en el MIDESO, digo, convivir, porque ambos requieren protección, ambos requieren reparación, ambos requieren restituir las vulneraciones de derechos. Y aquí estamos dejando a una niñez que, digámoslo como son, digamos las cosas como son, hay un sector de nuestra sociedad que tacha a muy temprana edad a niños, niñas y jóvenes como delincuentes. Cuando hay una historia, cuando hay relatos, cuando hay vidas, cuando hay familias transgeneracionalmente que han sufrido la pobreza, la violencia y la exclusión social por parte de las estructuras del Estado. Entonces tenemos un servicio que lo que recomienda el organismo internacional, ¿cierto?, es la división, efectivamente. También hay otro elemento que plantea con urgencia, que es el financiamiento. Y los proyectos de ley en curso, que vienen a sustituir el CENAME, no tocan en absoluto el tema del financiamiento, no hay una modificación alguna. Sigue el sistema de voucher, sigue el sistema de las licitaciones, sigue el niño con un monto determinado, ¿cierto?, según la línea programática. Y un tercer elemento, que es lo que nos convoca también a los trabajadores y trabajadoras, que es el tema del personal, que son las condiciones, las capacitaciones y la formación que se le otorga a los trabajadores y trabajadoras que trabajan en un sector específico, particular y complejo, y que es constantemente cambiante. La niñez va cambiando, las niñeces van cambiando, por lo tanto nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos para hacer un mejor acompañamiento a esas niñeces. Y hay otro elemento también que trata de la infraestructura. Lo hemos dicho en varias oportunidades, los cientos de programas que existen a lo largo de Chile del área privada son ejecutados en casas particulares que son transformadas en oficinas y que no tienen las condiciones de oficina como para poder ser realmente un centro de atención específico, particular y a disposición de la niñez y juventud. Entonces, en ese marco me quiero quedar como que todas las recomendaciones internacionales inclusive no han dado el ancho en estas políticas que están a puerta, ¿cierto?, de salir del horno. Los niños primero. Ese era el eslogan de este gobierno nefasto, que está logrando su objetivo finalmente, que es rimbombantemente terminar con el CENAME. Efectivamente se está terminando con el CENAME, pero que, como ustedes bien decían, lo que viene a reemplazar el CENAME es lo mismo con otro nombre, y probablemente, como decía el Francisco, con condiciones laborales mucho más precarizadas para nuestro sector. Nos tocó el año pasado participar en la Comisión Especial de Asuntos Destinados a la Niñez, y nos dábamos cuenta claramente, Carlos Montes, Enafon Baer, Jimena Rincón, Manuel Noceo Sandón y Jaime Quintana, que no tienen idea claramente de la condición de la niñez más pobre de Chile. Nos están haciendo ya preguntas, vamos a esperar un poquito las preguntas porque para allá vamos con respecto a las modificaciones que le hizo el presidente, pero antes de eso poder preguntarles también Javiera, Francisco, en relación a este segundo marco normativo. Tenemos como varias leyes que han ido ahí dando vuelta en relación a niñez y juventud, una de ellas este CENAME 2.0 y otra que ya está estancada hace tiempo, que no ha logrado surgir y que a partir de la aprobación del Servicio de Protección Especializado a la Niñez, que hay con un artículo transitorio final
ahí podrían detallar, es la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, que es finalmente otorgar un marco jurídico, es aterrizar un poco la Convención de Derechos de la Niñez a el marco orgánico de Chile, digamos, del Estado chileno. Así que igual poder profundizar un poquito en eso, Javiera, Ley de Garantías de Derechos de la Niñez, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eso? Sí, el Pancho se me adelantó caleta cuando empezó a hablar de todo el servicio proteccional, porque claro, yo dije algo general, un paneo, pero no, está bien. El tema un sistema integral de garantía de derechos de la niñez es súper importante, y acá es necesario comprender que Chile hace ya casi 30 años ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque finalmente nosotros en la actualidad no tenemos un cuerpo normativo que recoja expresamente los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes. Lo que tenemos son normas aisladas en distintos cuerpos legales y ni siquiera tenemos un reconocimiento, por decirlo menos, contundente en la Constitución Política de la República. Ni siquiera existen ahí los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿a qué nos sujetamos cuando hablamos de niñeces y adolescencia? Nos sujetamos a los instrumentos internacionales. Y estos instrumentos internacionales son varios, pero el más importante en temas de niñez es la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, esta convención, como dije, fue ratificada casi hace 30 años. Entonces, cuando un Estado se hace parte de esta convención, ratifica, lo que quiere decir en la práctica es que, ok, ratifico este instrumento y ingreso, ¿cierto?, paulatinamente a mi normativa nacional todas estas normas que salen acá en este instrumento, cosa que Chile no ha hecho. Por eso se habla de una deuda histórica, porque convengamos, han pasado 30 años. No estamos hablando ni de 5, ni de 10, ni de 15, son 30. Yo tengo 28. O sea, toda mi vida ha habido un vacío constante de vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y eso lo sabemos todos nosotros los que trabajamos en esto, y lo vemos en distintos informes de organismos internacionales, informes del Parlamento, informes de, por ejemplo, en línea de Arce, el informe de la PDI también, que fue muy conocido, el informe de la Comisión ILOGO que vino desde la ONU, de la Comisión de Niñez. Todos han dicho lo mismo, todos son concluyentes. Chile es uno de los únicos países en democracia que viola sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué es tan importante hilarlo con la ley de garantía? Porque Chile no cuenta con esa ley. ¿Y qué es una ley de garantías? Para que la gente me entienda. Por ejemplo, tenemos un Código Procesal Penal que se realizó, ¿cierto?, en la reforma del sistema procesal penal, en donde está toda la normativa de ese proceso penal, y puede estar en otras leyes especiales, pero ahí está lo contundente, la raíz, ¿cierto?, lo fundamental. Tenemos un Código del Trabajo, donde están todas las normas del derecho laboral, que pueden estar también en otras leyes aisladas, pero ahí está el alma mater. Lo mismo que pasa con la Constitución de la República, que recoge lo más fundamental de los derechos de nosotros y en la orgánica de cómo funciona, por decirlo así, los organismos públicos, las instituciones, etcétera. Eso no pasa en materia de niñez. No tenemos un cuerpo normativo donde estén todos los derechos, garantías, deberes de los padres, de cuidadores, deberes del Estado. No existe, hay ausencia absoluta. Y eso es importante que lo entendamos, porque en términos normativos, cuando peleamos en tribunales, por ejemplo, por un cuidado personal, por una pensión de alimentos, por una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes por medio de una proteccional, es muy difícil, es muy complejo solamente encasillarnos en la Convención de los Derechos del Niño. Y también es relevante mencionar que Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con este sistema integral. O sea, para que podamos tomarle el peso, es realmente importante. Y este proyecto de ley de garantía viene hace muchos años atrás, de gobiernos anteriores, pero el que está tramitándose hoy en el Congreso lleva ya 5 años. Entonces, cuando, como Pablo decía, el eslogan "los niños primero", de un gobierno que además hace una propuesta sobre infancia, del Acuerdo Nacional por la Infancia, y sale con bombos y platillos rimbombantes, y no contamos con lo mínimo, el mínimo jurídico que yo digo, el mínimo normativo es tener un cuerpo regulador de la niñez y la infancia en Chile. Y esto no solo tiene que ver con los niños del Sename, y eso es muy importante, y yo siempre hago el punto. Sename es un espacio, un pedacito de la torta, muy importante, y son los niños más vulnerados de nuestro país, ya, porque es donde han ocurrido las mayores violaciones a los derechos humanos, pero es los que nosotros conocemos, porque también tenemos que pensar que hay miles de niños hijos de migrantes que están ilegales en Chile,
que no tienen derechos, ¿cierto? En el ejercicio no tienen derechos, no tienen beneficios, ¿cierto? También los niños de la nación mapuche o pueblos indígenas que son constantemente hostigados y vulnerados por las policías estatales. Los niños, por ejemplo, también que viven en situación de calle o incluso niños, niñas y adolescentes de entornos rurales. Todo, la interseccionalidad tiene que cruzar el análisis de la niñez y la adolescencia en Chile, y eso no pasa. El Sename es una parte de la torta, pero esta ley integral, ¿cierto? Este sistema de garantías integral aplicaría para todos los niños y adolescentes de Chile. Entonces es un cambio de paradigma, es un cambio de estructura. Ya los niños hoy y los adolescentes hoy en nuestra normativa no son reconocidos como sujetos de derecho independientes, y eso es gravísimo. Son reconocidos como objetos, menos objetos de protección. Y eso es muy grave, porque al momento de ejercer los derechos, no son escuchados, no se toma en cuenta muchas veces su opinión, y todo lo que se haga en pos de ellos es desde una visión adultocéntrica. Nosotros somos quienes legislamos, creamos las normas, pero no bajamos, ¿cierto? Lo vemos desde esta visión. Entonces, ¿por qué es tan importante la ley de garantía? ¿Y por qué tiene que ver con el nuevo sistema el nuevo servicio de protección especializada? Porque se tramitó un nuevo servicio que no tiene una base jurídica, que no tiene una base orgánica, que es un sistema integral. Estamos legislando de un servicio nuevo que viene a ser un nuevo Sename, que ya sabemos que no es así porque se replican los mismos vicios, ¿cierto?, del actual Servicio Nacional de Menores, en una normativa que no existe. No hay es como un sostén. No hay un sostén que afirme este nuevo servicio. Y el gobierno se ha encargado constantemente de señalar que vamos a terminar con Sename, que estamos terminando, casi que estamos, no sé, creando un nuevo servicio espectacular, que todo va a cambiar, toda la orgánica, ¿cierto?, todas las normativas, y no es así. Hay incluso inconsistencias sustanciales orgánicas. En el nuevo servicio de protección especializada se hace referencia a organismos que todavía no se sabe si van a existir porque tendrían que ir de la mano con la ley de garantías. Y en la ley de garantías, que ha sido constantemente modificada, el proyecto de ley, también se hace referencia a, por ejemplo, oficinas o instituciones que no sabemos si van a poder tener aplicación en este nuevo servicio de protección especializada porque no existe. Entonces, es como legislar en el aire, para que me entiendan. Legislar como a medias, como estamos acostumbrados a que se haga en Chile. Ese es como mi mapeo general. Súper, compañera, muchas gracias. Solo para complementar antes que hable el Francisco, hace ya un par de meses estuvimos con Isaac Rabetjat, que es académico de la Universidad de Talca, particularmente bien abocado a esta temática y que ha estado participando también ahí con la Mónica Geldre y otros personajes. Y él da un ejemplo muy, muy concreto para graficar lo que tú decías, porque era como contratar al piloto antes de comprar el auto, digamos. Y un poco ese es el paneo muy a lo Chile, digamos, que es el primer país que ratifica, uno de los primeros, la convención, y en 30 años no ha logrado estructurar un sistema que a esta altura ya debería ser perfecto, mirando todos los ejemplos de los otros países. Dale, Francisco. Sí, o sea, perdón, está bien completa como la visión de Javiera. Yo creo que hace indudablemente falta una ley que garantice derechos, y parece que la palabra garantizar es una palabra que atemoriza a un sector importante de la sociedad de nuestro país, y podríamos incorporar el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado, oído, el derecho a opinión, etc. Y bueno, esta ley también fue lo mismo. Hace, como dice Jair, hace 30 años que estamos en esta y nunca existió el interés de crearlo. Dentro de ese espacio temporal existió un cambio significativo en el Servicio Nacional de Menores, el servicio que, ¿cierto?, atiende a la niñez más vulnerada de nuestro país, que fue en 2005 con la ley 20.032. Es decir, en un intermedio hubo un cambio importante en cómo nosotros ejecutamos la política de la niñez, pero la niñez da lo mismo, eso no es tema. Es cómo nosotros movemos la ejecución de los programas, la ejecución de los proyectos, a quiénes le damos esas atribuciones, pero los niños todavía no, más rato vemos eso. Y en la práctica, lo que ocurre, y la sabemos muy bien los trabajadores y trabajadoras, lo que ocurre es que trabajamos sin herramientas.
¿Por qué trabajamos sin herramientas? Porque no hay integralidad. ¿Y por qué no hay integralidad? Porque no hay una ley que garantice derechos de forma transversal y de forma integral a todos los niños de Chile, a todos los niños de nuestro país, de Arica a Punta Arenas. Y eso sucede en la práctica, por ejemplo, cuando un chiquillo tiene problemas con temas de salud y nosotros, trabajadores de un organismo colaborador, la última chupada del mate, no tiene ninguna herramienta, absolutamente ninguna herramienta para poder garantizar ese derecho a salud y que ese niño tenga una atención prioritaria, ¿cierto?, en cuanto a la enfermedad que pueda tener. Y recordemos que estamos en un contexto de intervención que no dura más de 18 meses, cuando tenemos listas y listas de atenciones o de operaciones, ¿cierto?, incluso ambulatorias en los CEFAM, en los hospitales. Hoy en día, en pandemia, ¿cierto?, tenemos a atenciones de salud, de atención primaria de los CEFAM suspendidas, atención dental. Los chiquillos no tienen garantizado actualmente la atención dental. ¿Por qué? Porque estamos en pandemia. ¿Y es problema del niño que está en pandemia? No, las autoridades y los servicios tenemos que hacernos cargo de garantizar esa atención. A eso voy cuando falta esta herramienta para nosotros como trabajadores, porque de lo contrario, y también muchos de nuestros compañeros entenderán, lo que hacemos es apagar incendios. Estamos en la crisis, apagamos la crisis, la estabilizamos y vamos a otra crisis y así nos vamos. No hacemos una transformación de la vida porque no podemos, no tenemos la herramienta. Y no tenemos que sentirnos culpables de eso, porque efectivamente que hay políticas de Estado que no han estado, que no existen, como es esta ley, y que nosotros finalmente nos esforzamos en llevar adelante un cambio en la vida de la niñez, pero es imposible cuando no hay garantizado estabilidad laboral para los padres, para las madres, cuando no hay, ejemplo claro, tenemos que hacer una entrevista a un papá o a una mamá y resulta que trabajan y en la pega no le van a dar permiso. No adherencia, no adherencia. Ahí tienen que haber herramientas facilitadoras de forma transversal que no solamente miren a la niñez, sino que también incorporen a su núcleo y incorporen a la comunidad. Por lo tanto, a eso nos referimos con integralidad, que haya una preocupación de todos los organismos y las instituciones y los servicios que tienen relación con la niñez. Un dato curioso, el INJUV, que es de adolescentes, el Instituto Nacional de la Juventud, métanse a la página de INJUV y vean cómo o cuáles son las prestaciones o los convenios que tiene la tarjeta joven. Ninguna de esas instituciones que están vinculadas a la tarjeta joven es perfil para la niñez y la juventud con la que nosotros trabajamos, que es la que más necesita convenio o apoyo en distintas materias para poder sacar adelante su desarrollo. Entonces estamos hablando de que hay una legislación no solamente pendiente, sino que también que un sector no la quiere discutir. Y no la quiere discutir porque hay intereses, porque hay intereses ideológicos, hay intereses políticos, hay intereses religiosos, hay intereses de dos lados. Y esos intereses en común están jugando evidentemente en contra de la niñez y de la juventud. Y eso es lo que tiene hoy día, por ejemplo, la ley matriz, la ley Marcos, en una situación de discusión simple. Es decir, que no es tema todavía, puede esperar más, a diferencia de otras leyes que son, ¿cierto?, la tienen con discusión inmediata y que tienen un ribete comunicacional mucho más potente. Es mucho más bacán, más potente comunicacionalmente para el gobierno de turno decir terminamos con el Sename, fuimos nosotros, Sebastián Piñera, ego, a decir que estamos trabajando incansablemente para tener una ley que garantice derechos para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Súper. Bueno, para quienes se van sumando, estamos hablando con Javiera Barrientos, compañera de ABOFEM, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, con Francisco Corsiglia, dirigente de Sintrasub Sename. Estamos hablando del veto presidencial al Servicio de Protección Especializado de la Niñez, este Sename 2.0. Vamos a ponerle Sename 2.0, que es más corto y es más gráfico, digamos. Que, bueno, ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, de Diputadas. Saludamos, y quiero igual ser enfático en esto, a todos los compañeros y compañeras que nos están mirando en este momento, porque entendemos que estar conectado ya a un teléfono celular o a un computador
a esta hora de la noche, después de 6 meses, muchos y muchas con teletrabajo, probablemente muchos ahí haciendo informes o subiendo registros en Info, es un esfuerzo importante, así que le agradecemos por eso, por la atención y por informarse, digamos, de esta temática coyuntural que nos compete, dicho sea de paso. Acá Eric hacía una pregunta que nos va a dar paso a el siguiente punto. ¿Cuáles son las modificaciones que le hizo el presidente? Entonces, con esa pregunta, vamos a preguntarle a Javiera, ¿qué es el veto presidencial? ¿Qué es lo que se veta, digamos, para que nos puedas contar y lo ponemos ahí en contexto? Ya. El veto presidencial es una facultad del presidente de la República, ¿cierto? Que finalmente evidencia en este tiempo de democracia, ¿cierto? Y en temáticas específicas, un extremo presidencialismo respecto de las cosas que no le agrada, en este caso al oficialismo y a la derecha chilena, porque es utilizada más que como una facultad, como una herramienta política e ideológica. Entonces, ¿el veto en qué consiste? Consiste en que una vez que un proyecto de ley ha terminado con toda su tramitación ordinaria en el Congreso, sale de este y el presidente tiene 30 días para hacerle observaciones a este proyecto. Estas observaciones pueden solicitar que se agreguen cosas, que se quiten cosas por completo o que se sustituyan, ¿ya? Entonces es adherir nueva información, sustituir por otra, ¿ya? O eliminar. Este veto tenía de los tres tipos como de formas de observaciones, y es relevante porque mucho se habló en ciertas comisiones y ayer mismo en la sala sobre que el presidente quería que este proyecto de ley saliera y que terminara, ¿cierto?, con el Sename, y la derecha hacía mucha hincapié en que tenemos que terminar con el Sename. El presidente vetó este proyecto porque no puede ser posible que no hagan un amarre con la ley de garantías, bla, 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 pero nunca hablaron de que el presidente hizo 38 observaciones. O sea, acá no fue una, ni dos, ni tres, fueron 38. Y curiosamente, estas 38 observaciones tenían mucho que ver con los acuerdos que se llegaron en la comisión mixta, ya que como yo les explicaba al principio, por ejemplo, un proyecto de ley X tiene su origen en una cámara, en este caso Cámara de Diputados, después tiene que pasar sí o sí al Senado, y cuando no hay acuerdos ya sobre lo mismo, sobre la tramitación, se crea una comisión mixta donde hay miembros de la Cámara de Diputados y del Senado para llegar a un acuerdo final y se vote este proyecto y salga a la luz. Eso pasó con este proyecto del nuevo Sename 2.0. Y en la comisión mixta fue la instancia en que se lograron algunas mejoras. Yo quiero ser redundante en que para nosotros como ABOFEM no existe una modificación orgánica ni una sustitución del Sename que sea en la esencia. Aquí el modelo no se toca y eso tiene que quedar muy claro. Este nuevo proyecto es una réplica del modelo con mejoras, ¿ya? Que son mejoras que son deudas históricas, o sea, no estamos hablando de algo que escape de lo ordinario, es lo que debería ser. Esas mejoras se lograron en la comisión mixta, que fueron algunas que tenían que ver con qué, por ejemplo, tenían que ver con fiscalización, tanto interna como externa, por medio de auditorías externas y auditorías internas del nuevo servicio, tenían que ver con la supervigilancia a las OCAs, que son los organismos colaboradores. Entonces, por ejemplo, también aumentaron el tema de los profesionales, como que debería haber un porcentaje mucho más alto de profesionales que acrediten por medio de un título profesional o técnico para tener trato directo con los niños, niñas y adolescentes, aumentar los años de inhabilidades para que no ocurra lo que pasa hoy día, que por ejemplo, de ser director de una OCA, tú después pasas al Consejo Consultivo de la Niñez de la Subsecretaría de la Niñez, como para que no se den ciertos esos puestos de amiguismo y ciertos pitutos también, por qué no decirlo, en temáticas de infancia, porque claramente hay intereses personales en conflicto, ¿ya? También se logró establecer en la comisión mixta la responsabilidad solidaria tanto del Estado como de los organismos colaboradores por delitos, ¿cierto? Y había responsabilidad solidaria civil, administrativa, penal, etcétera. Hubo muchas como pequeñas mejoras que sí avanzaban a que el estándar mínimo, el piso mínimo de este nuevo servicio aumentara. Todos los que trabajamos en esto fue como, bueno, es lo que se tiene que hacer, claramente no se toca el modelo, pero bien que lo hagan.
Pero, curiosamente, el presidente de la República, las 38 observaciones que hizo y los vetos iban encaminadas a todas esas mejoras. Todas esas mejoras que se lograron en la comisión mixta, el presidente, por medio del veto, solicitó eliminar, agregar nuevas frases, ¿cierto?, o palabras clave, o sustituir. Entonces, Francisco hace un rato decía algo muy importante. La norma en Chile, ¿por qué es tan importante que sea expresa y sea clara? Porque al momento de tú ejercer un derecho, tú tienes cómo alegarla. Tú dices, aquí dice, el Estado me va a garantizar el acceso a la salud en toda su amplitud, me va a garantizar el acceso a la justicia para todos los NNA. Eso no existe hoy día. ¿Y qué pasó? En la comisión mixta lograron, por ejemplo, que hubiera un texto expreso que diga el Estado va a garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes, y el presidente, ¿qué hizo? Vetó y señaló, el Estado va a garantizar en virtud de su competencia y por medio de los recursos disponibles. Y esto es algo que a nosotras como asociación, y además feminista, porque este problema también tiene que verse con perspectiva de género, que es muy importante y todavía no lo voy a tocar, pero es un punto relevante, nos parece insólito que limitemos el garantizar derechos esenciales, porque por favor entendamos esto, son derechos humanos esenciales para niños que son altamente vulnerados, que están en riesgo, en virtud de los cuales el Estado tiene la obligación, por mandato internacional, la obligación de tutela y protección especial para esos niños. No podemos rayar la cancha y decir, pero vamos a garantizar en la medida que tengamos recursos. Y un diputado daba un ejemplo muy bueno ayer en la sesión en Sala, decía como, pucha, y si los privados empezaran a garantizar en la medida de lo posible, por ejemplo, las carreteras, las concesiones de las carreteras, pero vamos a garantizar hasta donde podamos y hasta donde el Estado nos deje, o la educación, lo mismo, no podemos limitar. Limitaron también, por ejemplo, el libre acceso a la justicia. Y eso es tremendamente importante para todos también los programas que existen, como por ejemplo el tema de los curadores ad litem, querían limitar el acceso a las carpetas con información para los tribunales de familia. O sea, por insólito, querían limitar también, por ejemplo, que no hubiese una nómina de trabajadores de trato directo con niños, niñas y adolescentes, o que no hubiera una nómina de los jefes de programa, o que no se expusiera al directorio de un organismo colaborador de Sename. Y así suma y sigue, todo el veto del presidente de la República se dedicó a disminuir todo el poco estándar que habíamos logrado. Entonces, ahí, como decía Francisco, claramente se evidencia una nula voluntad tanto política del Parlamento y del Ejecutivo. Esto no quiere ser cambiado aquí. Para que el Sename cambie, y hay que ser enfáticos, tiene que cambiar el modelo. No puede ser que, como decía el Francisco, esto sea un sistema voucher. Y hay muchos senadores o diputados que no les gusta esa palabra, pero es así de simple. Hoy día el sistema proteccional en Chile funciona por medio del lucro, porque funciona por medio de un proceso de licitaciones a programas, donde privados postulan, se ganan esta licitación, pero no hay supervigilancia, no hay fiscalización, los organismos colaboradores hacen lo que quieren con los programas, el tema de las platas las manejan como quieren, no hay una rendición de cuentas claras, no hay transparencia, no hay sanciones, chicos, y eso es lo más importante. ¿Cuántos niños han sido vulnerados en todas sus esferas en el Servicio Nacional de Menores o en los organismos que dependen de él? Y no, yo no veo a 100 personas cumpliendo una condena por abuso sexual. Incluso lo que pasó en el hogar Nido Hualpén, aún no pasa nada con la directora de ese centro. Entonces, ¿por qué pasa eso? Preguntaba una persona. ¿Por cómo funciona el sistema proteccional? Es simplemente que no funciona. No funciona. En este minuto no funciona. Al día de hoy, yo sacaba la cuenta, hay un informe de Sename que señala que de enero del 2020 hasta junio ya van 42 menores fallecidos en sistema proteccional. Son 42 y van más de 150.000 niños atendidos por el sistema solo proteccional. Entonces también tenemos que ver los datos cuantitativos. Son miles de niños y hay miles de niños que están en listas de espera para programas ambulatorios. Entonces cuando hay un veto de esta envergadura,
Cuando hay un veto que lo único que busca es derrocar las mejoras, las pocas mejoras que se tenían que implementar, ¿cierto? Y se pelea, como decía el Francisco también, por temas ideológicos, morales, religiosos, no querer reconocer la autonomía progresiva de los niños, niñas, adolescentes y hacer todo un circo de esta situación, porque hay muchas organizaciones del oficialismo o de derecha que han hecho un circo con esto, que no están de acuerdo con que exista una ley integral desde pequeños para la educación sexoafectiva, algo tan importante, porque este es un problema también de género y es un problema de violencia heteropatriarcal que se está viendo replicado, como decía Francisco, para un grupo de niños, niñas y adolescentes que son marginados por la sociedad, porque la sociedad, ¿qué es lo que hace? Criminaliza de antemano a los hijos de, por ejemplo, delincuentes, homicidas, femicidas, personas que tienen problemas de drogadicción, personas que están en situación de calle, y esa criminalización y punitivismo extremo de Chile se replica en la niñez y adolescencia. Y como no tenemos una ley de garantías y nuestro sistema proteccional actual es nefasto, no hay forma de salvar la vida de esos niños. Y yo quiero ese mensaje entregar hoy. No estamos pudiendo salvar la vida de esos niños. Y del 2010 hasta el 2016, 2005 hasta el 2016, habían ya 1.313 muertes. Al día de hoy van casi 1.800 y algo. Es algo que de verdad hay que visibilizar y algo que nos compete a todos nosotros. Así que esa es como mi reflexión de eso, del veto. Gracias, compa. Francisco, bueno, la Javiera ha entregado como varios elementos ahí súper importantes, tal vez profundizar un poco en eso, pero tal vez también profundizar en quién está detrás de este veto. Sabemos que no solamente Piñera y sus asesores, asesoras, sabemos también que si uno lee el veto presidencial, es como que algunos organismos colaboradores acreditados estuvieran ahí hablándole detrás y diciendo, oye, sácale esto, ponele esto, no sé qué, no sé cuánto. Así que cuéntanos un poquito, pues, como para complementar igual a lo que decía la Javiera, ¿quién veta finalmente? Pues sabemos que hay un cierto grupo de gente que no está ni ahí finalmente con la niñez y la juventud más vulnerada de Chile. Sí, pues, o sea, el veto obedece evidentemente a un sector de nuestro país que no quiere transformaciones significativas en favor de la niñez, de la juventud, de sus familias, sus comunidades. Y eso es evidente, es evidente. Es cierto, nosotros como organización sindical planteamos desde un inicio que este nuevo servicio era una farsa, y ese era el concepto que nosotros utilizamos, y lo seguimos sosteniendo, con veto o sin veto. Porque no hay un cambio, como dice Javier, no hay un cambio de modelo, no hay una transformación en la forma de acompañar y de transformar la vida de las niñeces. Y lamentablemente, los trabajadores, las trabajadoras que ejercemos en este espacio no hemos estado tampoco a la altura para poder incidir de una forma más favorable con lo que tenemos, que es el conocimiento y la práctica y la praxis, ¿cierto?, en territorio. Así como tampoco se ha consultado y se ha tomado en consideración a la niñez y a la juventud de los distintos territorios, y así también, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, a las comunidades, que yo creo que son un espacio fundamental para poder entregar riquezas en cuanto al desarrollo de las niñeces, porque finalmente, ¿cierto?, nacen ahí, se desenvuelven, crecen y aprenden en esos espacios, con la vecindad, con la comunidad. Entonces, ningún actor relevante ha estado en estos procesos de discusión parlamentaria. Han estado ellas, que tienen, ¿cierto?, una noción de la familia, una noción de la niñez bastante objeto, y que le temen a conceptos que por uno al voleo cree que no han leído y no se han querido interiorizar tampoco. Las preocupaciones que plantea el veto es como poner el concepto, ya lo habíamos dicho, en la medida de lo posible. Si había que garantizar, esto va a ser garantizado, pero en la medida de lo posible. Siempre cuando hayan recursos.
Y finalmente esos dos, en la medida de lo posible, ojo compañeros con esto, en la medida de lo posible y según los presupuestos, eso va a recaer indudablemente ¿en quién? En los trabajadores y trabajadoras, porque somos nosotros los que trabajamos en el terreno, los que tenemos convicción de trabajar con la niñez, los que queremos y conocemos sus vidas y queremos de una u otra manera, ¿cierto?, acompañar esa transformación, y por lo tanto vivimos en carne propia muchas veces el trauma, la tristeza que tienen este segmento de la población, y éticamente no nos corresponde, ¿cierto?, dejar al lado, sino que buscamos alternativas en el amigo, en el vecino, en el tío, en el contacto, hacemos malabarismo. Y eso se traduce porque no tenemos, insisto, las herramientas como para poder desearlo. Y esta ley, en su veto, ¿cierto?, si garantizaba en algún momento, ahora en la medida de lo posible, y si no, ráscate con lo que puedas. Y otro elemento que tiene que ver con la presión de los organismos colaboradores, evidentemente que este nuevo servicio tiene dentro de su foco, siento yo, es su rol fiscalizador, ¿cierto?, a los organismos colaboradores. Es el fuerte. Hay que fiscalizar de mejor manera a los organismos colaboradores. Hay algunos que son malos, pero hay otros que son buenos, pero fiscalicemos mejor a todos. Este es como el fuerte, veo yo, el tema de fiscalización, sobre todo financiera y también técnica. Ahora me pregunto, en lo técnico, ¿qué van a aportarnos? Compañeros que nos están escuchando sabrán que las supervisiones técnicas no existen, es solamente checklist y paqueo. No hay una retroalimentación, un acompañamiento, una comprensión respecto al recoger, ¿cierto?, aportes técnicos para mejorar la calidad de la intervención o para hacer un tercero que desde afuera vea el fenómeno de determinada manera y tenga un aporte significativo que entregar. No existe. Entonces, ¿qué nos van a venir a fiscalizar desde lo técnico? No veo por dónde. Y evidentemente los organismos colaboradores lo que hicieron acá, un sector, siento yo, no todo, pero sí un sector importante, aquí le quiso quitar este rol de la autonomía progresiva, ¿ya? Que el patria ¿cómo se dice? Patria potestad, dejarlo como inamovible, que aquí, ¿cómo se le ocurre que la niñez, Ciudad del Niño, director nacional de la Ciudad del Niño, cómo se le ocurre a la niñez que va a tener derecho a protestar? Cuando no han dado clases desde el 18 de octubre en adelante. Tienen derecho a protestar, tienen derecho a expresar, tienen derecho a que su opinión sea considerada, ¿cachai? Y eso lo quitaron, no lo quieren. Y hay otros elementos también, las residencias ligadas, ¿cierto?, a la Iglesia Católica no quieren educación sexual, no quieren educación integral. ¿Y por qué no la quieren? No, porque es libertinaje esta cuestión. Y cuando la herramienta, compañeros y compañeras, la herramienta para que un niño o una niña no sea abusado es la educación a temprana edad. Y tenemos cientos de casos, ustedes saben, cientos de casos de abuso por parte de adultos o entre pares, entre chiquillos de similar edad. La forma es conocer el cuerpo, conocernos nosotros mismos, los niños, las niñas. Entonces, y esos talleres no, están prohibidos, están prohibidos. Hoy día, 2020, no tenemos línea programática o no tenemos bajada los lineamientos para abordar o trabajar con la niñez trans. Tenemos que improvisar, tenemos que buscar lecturas de aquí, de allá, y eso quiere decir que no hay interés de dar la posibilidad, ¿cierto?, a la orientación de la niñez, porque que pueda decidir qué es lo que quiere. Y no estamos hablando de un libertinaje, estamos hablando de la justa medida. Entre más chicos, más orientación y más acompañamiento entrego. Entre más avanzada tú tenés, menos orientación y acompañamiento te voy soltando, y eso es parte de la vida, parte del desarrollo. No lo veo de otra forma. Bueno, no lo plantea el veto, pero tampoco lo plantea la ley, el nuevo Sename, el 2.0, y el tema del personal de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es lo que dice el nuevo servicio de protección especializada para niñez y adolescencia respecto al personal? Cero. Digo, personal, ojo, hago el paréntesis, trabajador y trabajadoras de organismos colaboradores acreditados. No hay ningún derecho, no se garantiza nada. En algún momento, iniciada la ley, había la letra J me parece que el artículo 19, que planteaba que se garantizaran los derechos de los trabajadores, la cual fue eliminada en el transcurso de la legislación. Pero lo único que tenemos es que cada 2 años estamos obligados a que se nos haga una evaluación de salud física y mental,
nadie sabe qué pasa si me sale mal esa evaluación física de salud mental. Si se me deterioró, ¿cierto?, la salud mental, me van a despedir, ¿qué va a pasar? Lo que uno espera es que haya una prevención en términos de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Hay otro elemento que expresa, ¿cierto?, la ley, es que tiene que ver con, lo tengo por acá anotado, aguanta un poquito, las capacitaciones. Las capacitaciones también es un tema que para nosotros es súper importante y que para los trabajadores, funcionarios del servicio público, del nuevo servicio, las capacitaciones son obligatorias. Para los de organismos colaboradores, en la medida de lo posible, en la medida de que haya recursos. Y así vamos desprestigiando y no valorizando la labor que desarrollan los trabajadores a nivel nacional, que somos, a cifras actualizadas según nuestro sindicato, arriba de los 15.000 trabajadores a nivel nacional, versus los 4.000 del servicio público. ¿Y qué garantías tienen los funcionarios del servicio público? Que no podrán ser trasladados a otras residencias, o, bueno, primero que los van a trasladar de un servicio a otro, los mantienen. Hay unas pequeñas evaluaciones, pero la fuerza mayoritaria va a ser trasladada, lo cual no es malo, estamos de acuerdo, pero que sea igualdad para todos, pues, para los trabajadores del área privada también. Pues. Van a ser no pueden ser trasladados a otras regiones, sus ingresos no pueden verse disminuidos, y la trayectoria, es decir, la historia laboral no se desconoce, se reconoce. A nosotros, ¿cuándo no han reconocido la historia, un compañero y compañera? Entonces, estamos más allá del veto, estamos frente a un proyecto bien nefasto para el mundo de los trabajadores y las trabajadoras, que aspira de forma transparente y honesta a modificar las vulneraciones de derechos de la niñez. Pero este veto, lo que viene, a lo poco y nada que había, a destruirlo y poner el acento en mayor fiscalización, pero resguardando aparentemente a ciertos organismos colaboradores, los más grandes, que son los que quedan más bien parados, y son los que pusieron la pauta ahí, ¿cierto?, de lo que hay que cambiar y lo que no hay que cambiar. Encuentro inconcebible, no puedo comprender de que se haya disminuido, ¿cierto?, que los directorios de organismos colaboradores puedan pasar al servicio público y viceversa, como Juan Pedro pasa por su casa, no sé cómo el dicho, y eso es intolerable. Eso es un guiño a los organismos colaboradores que dicho sea de paso, no tienen nada de colaboradores, porque aquí los organismos son subordinados del servicio, son subordinados del Estado, son dependientes del Estado, dependen económicamente del Estado, por lo tanto de colaboración no hay nada. Cuando la autoridad es política en la Cámara ayer de Diputados hablaban de los organismos colaboradores y de la inmensa labor que han realizado, de colaboración no tienen nada, dependen absolutamente del Estado y no tienen ni siquiera un ápice de autonomía en toma de decisiones. Entonces, de colaboración nada. Acá hay una continuidad del puerto de un buque que bueno, no nos sorprende, pero la tarea que nos queda por delante es gigantesca en esa área, en esa materia. Súper. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo, no estoy cerrando con esto, nos queda también un par de preguntas y nos queda también un montón de comentarios. Agradecer a los compañeros nuevamente, a las compañeras que están sintonizando y parece que se echaba de menos intervención directa en su 17º programa en vivo. Así que antes de pasar a las preguntas y a los comentarios de los compañeros y las compañeras que están súper interesantes, es preguntar súper cortito, ayer la discusión, ¿me escuchan bien? Sí. La discusión fue larga, fue desde las 9, 10 de la mañana hasta como las 5, desde las 7 de la mañana hasta las 7. Ah, ya. No, da lo mismo, pero fue, digamos, todo el día. 7 horas. 7 horas de discusión. Entonces, preguntar muy en lo concreto ahí, Javiera, ¿cómo se dio más o menos esta correlación de fuerza? Porque entendemos que, o al menos entiendo yo, no sé si me corrige ahí si estoy equivocado, que para aprobar un veto presidencial se necesita el 50+1. Hubo algunos honorables diputados de la República que se abstuvieron, hubo comentarios bien nefastos, como que si esto se aprobaba se llegaba al Tribunal Constitucional, otros que no entendían derechamente, otros que se leyeron el proyecto anoche, como conversamos antes del envío. Así que preguntarte muy en lo concreto, más o menos, cómo se dio la discusión, la correlación de fuerza, y cómo se termina aprobando finalmente
con los votos incluso de la oposición, con comillas gigantescas, este proyecto. O sea, el veto. Bueno, lo importante que decías, Pablo, es que ¿por qué el veto es una herramienta política? Como yo lo explicaba anteriormente, es una herramienta política porque ya salió este proyecto de ley del Congreso de sus trámites ordinarios. Entonces, cuando el presidente veta, este proyecto regresa y se tienen que votar las observaciones del presidente, que fue lo que se hizo ayer en la Cámara. ¿Ya? Y en la Cámara se votaron una a una, las 38. Algunas no, que se habían declarado inadmisibles ya anteriormente por la Comisión de Constitución de la Cámara, pero la mayoría se votaron ayer. ¿Y qué es lo que importa, como tú nos señalabas? Es que aumenta el veto, el quórum de votación para que salga este proyecto. Entonces, la única forma de que se mantuviera el proyecto original, que era con las mejoras establecidas, era que los 2/3 de la Cámara votaran a favor, y eso era casi 104 diputados, aprox, ¿ya? Y obviamente este proyecto había salido, pero había salido antes con la mayoría simple. Entonces, cuando el presidente veta sabiendo que esta es una temática conflictiva, donde no hay acuerdos, donde hay un oficialismo que igual es mayoría, y todos los que se componen como la derecha o centro-derecha, que no están a favor de las modificaciones, entonces no pudimos obtener esa mayoría. Eso sí, se votaron algunas, como se votaron separadamente cada observación, hubo muchas en que se lograron mantener mejoras, eso es verdad, ¿ya? Que se mantuvieron mejoras, pero, por ejemplo, en las temáticas que trataban de involucrarse con los organismos colaboradores, por ejemplo, en sanciones penales, no alcanzamos la mayoría. En temáticas de la autonomía progresiva, que es reconocer a los niños como sujetos de derecho independiente, reconocer su participación, oír su voz en todos los procesos en que ellos estén incidiendo, tampoco ganamos esas observaciones. Entonces, heavy, porque las observaciones que iban a sancionar y a fiscalizar a las OCAs, la mayoría no alcanzamos el quórum. El tema de la autonomía progresiva, ¿cierto? Tampoco alcanzamos el quórum. Y también otra observación, que es la que más nos duele a todos nosotros, es que se dejaba, ¿cierto?, sujeta a la entrada en vigencia de este nuevo servicio a la publicación de la ley de garantías, para que entraran ambas conjuntamente con una orgánica de peso por medio de la ley de garantías, y también perdimos esa observación. O sea, este servicio va a salir sin una orgánica base, va a salir en el aire y da lo mismo. Y como tú nos comentabas, muy a pesar para nosotras, por ejemplo, como asociación, muchos diputados no se habían leído el proyecto final después, o sea, el comparado final después de la revisión por la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento. Había muchos que no tenían idea de lo que estaban votando, estaban todo el rato preguntando, ¿pero qué votamos ahora? ¿Pero qué indicación? No había, realmente fue nefasto, porque no había un compromiso serio, real, mucha desinformación por parte del bloque de la derecha y del oficialismo del Ejecutivo, señalando que si se lograba, por ejemplo, si no se lograba amarrar a la ley de garantías, se terminaba Sename. Muchos diputados como Coloma, Fuenzalía, dijeron netamente, hoy día se puede terminar Sename, que para mí es tremendamente irresponsable dar esa opinión a la gente, comunicarla, manifestarla, porque no es así bajo ninguna circunstancia. Y perdón que me alargue un poquito, pero me agarro mucho las palabras de Francisco. Una reforma al sistema proteccional que no se preocupa de sus trabajadores en lo más mínimo, no puede ser llamada reforma, no puede ser llamado un cambio estructural. Si no se preocupan de la gente que entrega el 24/7 sus conocimientos, sus capacidades, ¿cierto?, su capital humano, no hay reforma. Si tú no le puedes asegurar a los trabajadores salud mental, un sueldo decente, horas de trabajo decentes, una carga laboral decente, no esperemos que esto funcione, esto no va a funcionar. Porque tanto para los niños, niñas y adolescentes, como tanto para estos trabajadores, es un sistema proteccional que es insostenible en el tiempo. Y eso duele, porque muchas veces también se le culpa a los trabajadores, tanto de Sename, que dependen directamente de Sename, como de los organismos colaboradores. Y para que se entienda, es como, no sé, querer buscar una aguja en un pajar, no puedes hacer más. Los recursos son limitados, el capital humano también es limitado. Entonces, es muy grave, y es lo que nosotros hacíamos hincapié, que muchos diputados y también senadores de la República, gente que debería tener un mínimo de conocimiento de niñez,
y adolescencia y de la norma se paren en una sesión en sala, transmitida en vivo las 7 horas, señalando constantemente que esto se quiere manipular, que acá casi todas las personas que estamos en contra del veto presidencial tenemos ideologías políticas marxistas, que somos de la oposición y que no queremos que cambie Sename. Lo encuentro absolutamente irresponsable, porque ese cambio no existe y no va a llegar con este nuevo servicio. Gracias, compa. Antes de pasar a ti, Francisco, y de pasar también como a la parte final de la proyección de lo que es lo que se viene, igual quiero aprovechar el espacio como de poder ir tirando los comentarios que han sido hartos de algunos compañeros y compañeras. Así que ahí los vamos a ir pasando como rapidito. Caroline, no más Sename y todos sus derivados, estamos de acuerdo. Bueno, ahí hay palabras de ánimo. Dominique, felicitaciones. Paola Barrientos, muy bien, Javi. No sé si es su pariente ahí, compañera. Bueno, excelente cabres. Por acá hay una opinión de Roberto, saludos ahí a Roberto. Bueno, sí, efectivamente son puros cambios cosméticos, cambia el nombre, pero Roberto de hecho trabaja, no sé si está bien decirlo, pero trabaja en Servicio Nacional de Menores. Acá Sergio señala, es evidente que personajes de derecha, organizaciones de la infancia con tendencia derechista no están ni ahí con todos los niños, ellos como siempre segregarán a los más vulnerables. Todo es un negocio infame. Bueno, señalar también a Sergio que no solamente son organizaciones de la derecha más dura o de la extrema derecha, hay muchos organismos colaboradores acreditados que están implicados directamente en partidos como la Democracia Cristiana, como el Partido Socialista. Por lo tanto, claro, hay un problema mucho más profundo que solamente como la extrema más derecha. Bueno, ahí hay agradecimiento. Mira que hay un comentario súper interesante, Chocolatito Blanco. Esto es como un Cernac, un león sin dientes, tal cual. Nos vamos a apropiar de esas palabras. Hay hartos comentarios de las supervisiones técnicas, cero aporte de las supervisiones técnicas. Acá la compañera, o compañero, perdón, trabajó en un PPF, las supervisiones técnicas no eran eficientes, no existían, solo revisión de archivos y casos, tal cual. Imagínense ahora en estas circunstancias que estamos volviendo al trabajo presencial, que tenemos que encarpetar 4 o 5 meses de trabajo, que ha sido una locura, tóner tras tóner de impresiones. Acá Claudia nos señala que los lineamientos para trabajar con la niñez trans no existen. Efectivamente, no hay nada, y como bien decía el Francisco, se trabaja desde la improvisación muchas veces. Acá también preguntaba Nahuel, ¿contabilizan a los técnicos sociales? Me imagino que en este universo de los 16.000 trabajadores y trabajadoras que decía Francisco, sí, pues están considerados todos los trabajadores y trabajadoras que tienen un contrato de trabajo. Dicho sea de paso, nosotras, los trabajadores subcontratados y subcontratadas del Sename, representamos cerca del 96,2% de la oferta programática del servicio, lo cual es gigantesco. Son cerca de 400 empresas sociales que ejecutan la política de niñez a través del Servicio Nacional de Menores. Ya que está más larguito, cuando al día 15 cada mes el director y directora consultando cuáles han sido los cambios sustanciales de cada niño y niña, logra darte cuenta que al final del día todo es un puto tongo. Justamente, y voy a la última. Acá también una opinión más larga, Mario Catalán. Una ley de garantías no puede estar supeditada a la disponibilidad presupuestaria. Las garantías son eso, garantías del ejercicio de derechos. No es poesía ni solamente la inspiración de políticas públicas, sino que son derechos de niños, niñas y jóvenes a los cuales se debe garantizar su ejercicio. Por ende, no pueden depender de ningún otro factor, salvo del interés superior del niño. Entonces, esa ley de garantías debería estar plagada de garantías, garantía presupuestaria, programática, etc. Y ahora sigo de la última. Acá hay una compañera, Vania, que señalaba en parte gran responsabilidad la tenemos nosotros y nosotras mismas, que como profesionales no hemos tenido históricamente la capacidad de organizarnos y levantar nuestras demandas. Ejemplo, gremio de profesores que han avanzado en sus demandas. Y bueno, ahí respondí al compañero Miguel, efectivamente, hoy por hoy tenemos, pues hace 2 años levantamos esta organización sindical que ha logrado de una u otra manera, en periodo poquito menos de 2 años, aglutinar a cientos de trabajadores y de trabajadoras de cerca de 50 organismos colaboradores distintos, con presencia desde Iquique hasta la región de Magallanes. Así que estamos en ese camino, pues, y ahí invitar a la compañera también a que pueda informarse y pueda ir también sumándose a esta construcción colectiva que ha sido también súper linda y que también ha sido súper transversal, porque no solamente somos los profesionales que
quienes componemos esta organización, sino que hay técnicos, como decía un compañero, hay auxiliares de estafeta, manipuladores de alimentos, educadores de trato directo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué viene? ¿Qué viene tras la aprobación del veto presidencial? Te pregunto a ti primero, Francisco, después con Javiera, como para ir cerrando, estamos pasadito la hora. Así que eso, pues, en términos de proyecciones, ¿qué es lo que se viene? ¿Cómo nos deja parada esta situación? Y cuáles son las recomendaciones, entre comillas, o estrategias que tenemos que desarrollar articuladamente como organizaciones sociales, sindicales y políticas, ¿cierto? Para poder contrarrestar y efectivamente disputar que en Chile los niños, las niñas y los jóvenes tengan derechos efectivos. Así que eso, Francisco. Sí, bueno, lo que es lo que nos deja el veto, bueno, es más de lo mismo, po, más de lo mismo. Sé que como que estaba pensando mientras hablaban ustedes que la autonomía progresiva también nos pasa al pueblo organizado, como que nosotros no tenemos autonomía progresiva, no tenemos autonomía como pueblo, porque quienes discuten y toman las decisiones políticas trascendentales son otros, que están sentados en un parlamento y que no tienen el tiempo, no se dan el tiempo de poder empaparse de lo que sucede en los distintos territorios. Entonces, nosotros estamos carentes de eso y yo creo que lo que nos deja en términos como transversal el 18 de octubre, gracias precisamente a la juventud movilizada, es que hay una esperanza y hay una comprensión cada vez más potente de que la niñez debe tomar iniciativa, debe tener el rol protagónico, ¿cierto?, de esta materia. Y uno lo puede ver en los distintos espacios, uno puede visualizar, ¿cierto?, las asambleas territoriales, que ya hay espacios donde la niñez participa, inclusive exclusivamente de niños y niñas, ¿cierto?, que lo hacen también de forma remota, por online, y también hartas organizaciones que están discutiendo el tema del adultocentrismo y que cuestionan, ¿cierto?, el rol de las personas adultas en el ejercicio y en las relaciones con la niñez y la juventud. Yo creo que hay una esperanza intacta desde entonces, hay más discusión, hay más atrevimiento, hay más fuerza en términos de alzar la voz, y me quedo con ese sector organizado que va a jugar un rol fundamental en ir mejorando esta situación. Por un lado, la denuncia de que esto es una farsa, de que esto no cambia en absoluto las condiciones de vida de la niñez y juventud, que son ahora, que son hoy, que se necesitan ya, y también decirlo en contraposición de un sector de organizaciones que también dicen a velar por la niñez, pero por cierta niñez, pues, bajo ciertas lógicas y parámetros de los adultos. A mí no me convence mucho esto de no más cename o del eslogan del logo naranjo. Yo creo que hay que saltar la valla y incorporarse en las organizaciones sociales que sean. Hoy por hoy, al igual que el feminismo, siento yo, patudamente lo voy a decir, pero al igual que el feminismo, la niñez debe estar en todos los espacios, no puede quedar afuera de ningún espacio. Y eso es tarea de todos y de todas. En lo que respecta a la organización de los trabajadores, como trabajadores y trabajadoras de actual Servicio Nacional de Menores, pero próximamente este nuevo servicio que evidentemente se va a aprobar, no nos queda seguir fortaleciendo la organización, creer en nuestras capacidades, nuestras herramientas, nuestros conocimientos y exigir ciertos derechos que vayan de una u otra manera en bienestar nuestro, de nuestras familias y también, ¿cierto?, del trabajo con la niñez y juventud. Tenemos una propuesta que es el estatuto particular para los trabajadores y trabajadoras de la niñez y que debiese, o esa es nuestra postura, es nuestra apuesta, debiese estar incorporada en este nuevo servicio que nos dote de reconocimiento, de trayectoria, de descanso, de salud mental, de remuneraciones fijas, remuneración fija a nivel nacional, que ninguna OCA venga a imponer su sueldo, su pago a su antojo, que no hayan trabajadores que reciban, como lo es hoy, sueldos que rayan el sueldo mínimo. Todo trabajador y trabajadora que está en un organismo colaborador es un trabajador de la niñez y eso hay que metérselo en la cabeza, porque cumplimos un rol con la niñez y nos exigen
papel de antecedente, inhabilidad para trabajar con niños, por lo tanto tenemos una particularidad y una especificidad, y el respeto que tenemos que tener entre cada uno de nosotros para poder sacar adelante, ¿cierto?, de mejor manera la intervención con la niñez. Todos formamos y componemos una función, tenemos un rol y debemos acompañarnos en ese sentido. Basta ya de la discriminación entre técnicos, entre profesionales, entre educadores de trato directo. Todos debemos acompañarnos hacia transformar nuestras condiciones de trabajo de forma colectiva y también, ¿cierto?, a transformar la vida de la niñez y juventud. Siempre, siempre, y yo creo que el aprendizaje que nos queda junto a las comunidades, junto a las organizaciones. Yo creo que no podemos estar solos, tenemos que estar acompañados de forma recíproca y esa es la misión, la tarea. Que no nos queda por delante, lograr conquistar tal vez en algún corto o mediano plazo una propuesta, una alternativa que nazca desde las voces protagonistas, niñez, juventud, trabajadores y la población organizada. Gracias, compañero. Javiera, ¿qué se viene? Sí, lo mismo. Bueno, en términos legislativos no se viene mucho, ya lo sabemos, no va a haber un cambio estructural claramente. También no olvidar que se va a seguir tramitando, se sigue tramitando el proyecto de ley de garantías y el proyecto de ley de reinserción, ¿cierto?, penal adolescente. Entonces es importante que como ciudadanía todas las organizaciones que estamos abocadas a la niñez, nos metamos en esta discusión, visibilicemos, expongamos nuestros puntos y también para mí, aparte del tema normativo, que es muy relevante y que también aprovecho de señalar, que ojalá pelear todos nosotros por este nuevo proceso constituyente, ¿cierto? Abogar porque las niñeces y las adolescencias estén reconocidas en nuestra Carta Magna. Tenemos mucho por qué pelear. Lamentablemente sí, es como una batalla perdida, pero no la gran batalla, ¿cierto? Hay que seguir visibilizando, seguir peleando, pero también creo y soy convencida de que este cambio es sociocultural, como decía Francisco, es algo que nos atañe a todos y es muy buen el ejemplo que dio también del feminismo, porque incluso desde el feminismo también hay que observar la niñez con perspectiva de género y fuera de nuestro adultocentrismo, porque caemos en eso constantemente, tenemos que desconstruirnos en ese sentido todas y todos y todes, y seguir luchando, generar lazos, generar comunidad, generar articulación en las organizaciones, así como yo conocí al Pancho en este tipo de actividades, ¿cierto? Seguir conversando, no sé, discutiendo puntos relevantes, haciendo más fuerza, uniéndonos, porque va a ser la única forma en que podamos visibilizar toda esta problemática y finalmente presentarnos ante un poder del Estado o dos poderes del Estado como somos articulados las organizaciones que velamos por los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Entonces también creo que ese cambio va a pasar por la mentalidad de cada uno de nosotros. Sé que ahora es mucho más relevante que antes, que está en la palestra esta temática, pero tal cual como decían ustedes, va más allá de tal vez un hashtag, va más allá de compartir una publicación, aquí hay que meterse y inmiscuirse. Entonces invitaría a la ciudadanía toda a encontrar algún grupo, alguna organización, a hacernos parte, a movernos, porque lamentablemente, chiquillos, los niños, niñas y adolescentes no tienen la misma voz que nosotros tenemos. Hay muchos que ni siquiera pueden defenderse, ni siquiera pueden expresarse, y hoy lo están pasando pésimo. Entonces, los únicos que podemos hacer algo por ellos en este minuto, si no lo hace el gobierno, si no lo hace el Parlamento, somos nosotros. Entonces, al igual que el Pancho, me quedo con esa luz de esperanza de saber que muchas personas están haciendo el ejercicio y que están dando su vida y todo lo que tienen por temáticas de infancia. Y espero que siga siendo así. Eso. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Estamos cerca de la 1:15. Ha sido un espacio súper grato. En términos personales, volver a este espacio después de un mes más o menos sin transmisiones también ha sido grato. Lo decíamos al principio, hay un deterioro importante de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Fue importante parar en este proceso. Y nada, pues quedarnos un poco con eso. Saludar siempre a todos los compañeros y compañeras que suene majadero, que se conectan a esta hora, que se informan, que opinan, que difunden esta información. Este video va a quedar en la página del Facebook, posteriormente la vamos a subir a la plataforma que tenemos también en YouTube. Saludar a todos los compañeros y compañeras que han estado dando cara con harto aguante, con harta fuerza en este proceso
bien nefasto, donde Sename ha improvisado protocolos, donde cada organismo colaborador acreditado, cada empresa social hace lo que se le pinta, lo que entiende que es mejor, entre comillas, y ha implicado eso, pues, harto cansancio, harto agotamiento. Y el llamado ese, pues, a los compañeros y compañeras, a la articulación, a la organización. Acá tenemos que estar todos y todas, efectivamente, como decían ustedes, disputando, no abogándonos la representatividad de la niñez, porque la niñez puede representarse a sí misma, pero sí instalando la problemática y la temática de la niñez, y ha sido súper bonito también este proceso desde la organización sindical, de poder encontrarnos con compañeras de organizaciones feministas, con compañeros de organizaciones territoriales, populares, de ollas comunes, con también compañeros y compañeras del mundo de la academia, que también están en otro espacio, también generando y disputando el conocimiento, con los compañeros de Grupo Clínica del Trabajo, que están disputando también la importancia del cuidado de la salud mental, etcétera, etcétera. Y bueno, también con los compañeros de tu asesoría sindical que también nos han podido ir orientando en términos de asesoría jurídica. Así que el llamado es ese, a seguir poniendo el aguante, agradecerte Javiera por el espacio, un gusto, agradecerte Francisco también por darse el tiempo a ambos de participar a esta hora en este espacio. Y nada, pues nos vamos a seguir encontrando, recordar las plataformas que tenemos como sindicato, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos mail, de todo, menos casilla de correo. Y eso, pues nos encontramos el próximo jueves y vamos a estar difundiendo un nuevo espacio en vivo, intervención directa. Esperamos llegar de aquí al aniversario, el 31 de octubre cumplimos nuestro segundo aniversario, así que ahí vamos a tener una cuenta pública como corresponde para poder contar todo lo que hemos estado haciendo y esperamos llegar sobre los 20 capítulos ya a ese espacio. Así que nos despedimos, buenas noches, muchas gracias a todas, a todos. Chao, que estemos bien.